Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 1 de circuitos eléctricos usando análisis de mallas. Nos dice, halle las corrientes pedidas en el circuito aplicando el análisis de mallas. El circuito es el siguiente: tenemos dos fuentes de voltaje, una de 15 volts, otra de 10 volts y tenemos 4 resistores, uno de 5 ohms, uno de 10 ohms, otro de 6 ohms y uno de 4 ohms. Nos pide hallar las corrientes I1, I2 e I3 y tenemos dos mallas que ya las identifica el propio circuito, las identifica como I1 y como I2. En este caso vamos a ir de positivo a negativo, por eso la dirección de las flechas en las mallas. Aplicamos análisis de mallas en la malla I1, empezamos desde aquí saliendo de la fuente, llegamos con 5 ohms, va de más a menos, entonces ponemos el voltaje que hay en la resistencia de 5 ohms, más, seguimos, encontramos el resistor de 10 ohms, más el voltaje que hay en el resistor de 10 ohms, seguimos, nos encontramos la fuente de 10 volts entrando por la polaridad positiva, entonces ponemos más 10, y finalmente entramos por la polaridad negativa a la fuente de 15 volts, entonces ponemos menos 15 igual a 0. Aplicamos ley de Ohm, entonces el voltaje de R5 sería 5, porque son 5 ohms, por la corriente I1. Luego más el voltaje que hay en el resistor 10. En el resistor 10 influyen dos corrientes, que sería la I1 y la I2. Vemos que van en sentido contrario las direcciones de la corriente, entonces sería una resta. Es por eso que pongo que el voltaje en el resistor 10 sería 10 ohms por corriente 1 menos 10 ohms por corriente 2 y más 10 y menos 15, que son las fuentes de voltaje. Aquí unimos términos semejantes, tenemos 5i1 más 10i1, esto nos da 15i1, menos 10i2 y más 10 menos 15 va a ser menos 5, igual a 0. Después nos quedaría 15i1 menos 10i2 igual a 5. Aquí tenemos términos semejantes, podríamos factorizar, tenemos las constantes, nos quedaría 5, que multiplica a 3 veces i1 menos 2 veces i2 igual a 5. Después de eso nos quedaría 3i1 menos 2i2 igual a 5 sobre 5. Y finalmente tenemos que 3i1 menos 2i2 va a ser igual a 1. Ya tenemos la primera ecuación identificada de i1. Ahora pasemos a aplicar análisis de malla en i2. Y tenemos, ahora saliendo de la fuente de 10 volts, vamos de menos a más. Entonces sería menos 10 más el voltaje que hay en R10. Seguimos, nos encontramos al resistor de 6 ohms, entonces más el voltaje que haya en el resistor de 6 ohms y más el voltaje que haya en el resistor de 4 ohms igual a 0. Aplicamos ahora ley de Ohm, nos queda menos 10, que es nuestro voltaje, más 10i2 menos 10i1. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario i1 a i2. Ahora estamos analizando i2. Y en el resistor de 10 ohms vemos que se involucra tanto I1 como I2. Es lo que hicimos en el anterior análisis de la malla I1, solo que ahora con I2. Más 6I2 más 4I2 igual a 0. Seguimos simplificando la ecuación. Tenemos 10I2 más 6i2 más 4i2, entonces 6 más 4 10 y más este 10 nos da 20, menos 10i1 igual a 0. Esto nos da 20i2 menos 10i1 igual a 10. Factorizamos, nos quedaría 10, que multiplica a 2i2 menos i1 igual a 10. Seguimos, 2i2 menos i1 igual a 10 sobre 10. Y finalmente tenemos 2i2 menos i1 igual a 1. Ya tenemos identificadas nuestras dos ecuaciones de la malla 1 y la malla 2.
podemos sustituir estas ecuaciones. Si despejamos I1 de esta ecuación, tenemos que 2I2 menos 1 va a ser igual a I1. Entonces esto lo reemplazamos en esta ecuación, que fue lo que hice aquí. En vez de poner I1 ya coloqué 2I2 menos 1. Haciendo la sustitución tenemos que 3 que multiplica a 2I2 menos 1 menos 2I2 va a ser igual a 1. 3 por 2, 6I2 menos 3 por 1, 3. Menos 2I2 igual a 1. Seguimos resolviendo la ecuación. Nos queda 6I2 menos 2I2 igual a 4. Factorizamos. Nos queda 2 que multiplica a 3I2 menos I2 igual a 4. Esto sería igual a 3I2 menos I2. 2I2 igual a 4 medios. 4 medios es igual a 2. Y finalmente tenemos que I2 es igual a 2 sobre 2, que es igual a 1 ampere. Ahora, como ya encontramos I2, lo podemos reemplazar en la ecuación que despejamos anteriormente, que era esta. 2I2 menos 1 igual a I1. Ya sabemos que I2 es igual a 1, entonces nos queda 2 por 1 menos 1 igual a I1. Esto nos queda que 1 es igual a I1, es decir, 1 ampere va a ser igual a la corriente 1. O sea que I1 va a ser igual a I2 y ambas corrientes son igual a 1 ampere. Ahora, encontrando la corriente en las mallas, podemos encontrar tanto I1, I2 e I3, que es lo que nos pide encontrar el circuito. Ahora bien, viendo el circuito, vemos que I1 va a ser la corriente que pase por I5. ¿Y cuál es la corriente que pasa por R5? Pues es nada más que la I1, que es la corriente que sale por la fuente. Es decir, I1 va a ser igual a 1 ampere. Ahora I2 también únicamente es pues la corriente de la malla I2, es decir, igual a 1 ampere. Ahora en I3 es la corriente que circula por el resistor de 10 ohms. ¿Qué corrientes circulan? Pues también circula I1 y circula I2, pero en sentido contrario, es decir, se van a restar las corrientes que circulan. Es decir, I3 va a ser igual a la corriente que circula por R10, que es igual a I1 menos I2, que esto es igual a 1 menos 1, es igual a 0 amperes. Y ya tenemos las tres corrientes. Teniendo esto, podemos ir al simulador para comprobarlo. Una vez en Proteus, hacemos el circuito. Una fuente era de 15 volts, la otra era de 10, ohms, 6 ohms, 10 ohms y 4 ohms. Ahora, para medir corriente podemos usar unas puntas. La corriente vamos a medir va a ser en este sentido. En Proteus, esta flecha que nos indica es hacia dónde va a ir la corriente que nosotros vamos a medir, y esta tiene que ir mirando hacia abajo, ya que no va a estorbar el nombre. Ahí simulamos. Y aquí tenemos, para la corriente 1 nos da 1 ampere, corriente 2 1 ampere y corriente 3 nos da un valor que pues tiende a 0, que es 2 por 1 a la menos 9, una corriente muy pequeña de la orden de los nano, 2.1 nanoamperes, corroborando que nuestro ejercicio está correctamente. Y esto sería todo por el video de hoy.